Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. El día de hoy tenemos un proyecto muy interesante, este contador de objetos electrónico de 0 a 99, haciendo uso de dos displays de 7 segmentos y dos circuitos integrados que ya lo hemos visto aquí en mi canal de YouTube, que nos va a poder permitir contar objetos e incluso este circuito puede formar las bases sólidas para poder crear circuitos como cronómetros, contadores de personas o de objetos, rebobinadores de motores con contómetro y una serie de proyectos que son basados en este maravilloso proyecto. He aquí un adelanto de lo que veremos en este video. Y va a pasar de 0 a 1 cada vez que yo interrumpa el haz de enlace. Miren. Si yo paso más rápido, va a cambiar más rápido. Y si yo quiero detenerlo a 0, ponerlo a 0, resetear, lo pongo a 0. Obviamente si esto va a 99, va a pasar después a 00, miren. Vamos a avanzarlo rápidamente. Miren la velocidad. La electrónica es tan maravillosa, miren. 90, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y ahora va a pasar a 00, miren. 00. Así que si deseas conocer un poco más acerca de la electrónica a otro nivel y aprender, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora estamos listos para empezar este interesante proyecto, este contador electrónico de objetos de 0 a 99, haciendo uso de un display de 7 segmentos. Otro de los proyectos técnicos interesantes e importantes, porque vamos a hablar un poco acerca de la electrónica digital y no solamente digo acerca de lo que ya conocemos, con los componentes incluso que ya hemos utilizado en otros proyectos, y eso es lo interesante de la electrónica, que nos permite manipular componentes que ya conocemos teniendo en cuenta los conceptos básicos de la electrónica. ¿Ok? Primero vamos a descifrar los componentes o identificar los componentes que vamos a utilizar en este interesante proyecto. Para empezar, la fuente de alimentación BCC de 5 voltios. Pueden usar un cargador de celulares o incluso una batería Lion o LiPo de 3.7 voltios hasta 4.2 voltios. Un condensador C1 de 10 microfarads 50 voltios, pueden utilizar hasta 16 o 25 voltios. Un botón pulsador normalmente abierto, un push button. Unas resistencias, todas las resistencias que vamos a utilizar son de 1/4 de watt, en este caso R1 de 10K, R2 de 100 ohmios, R3 de 1K, R4 de 100 ohmios. Otro componente importante es este LDR o resistencia dependiendo de la luz, que también ya lo hemos hablado ampliamente aquí en mi canal de YouTube. Vamos a hacer un pequeño resumen de cómo funciona esto, cada uno de esos componentes, para que lo puedan comprender, porque esa es la razón de este canal. La razón de este canal es que ustedes refresquen los conocimientos de lo que ya conocemos, y si no lo conoces lo vas a aprender, ¿no? Ya hemos hablado antes del LDR y hemos hablado incluso de los otros componentes que les voy a mostrar, pero aquí vamos a refrescar algunas cosas para poder entender el concepto de cómo funciona este diagrama esquemático de este contador electrónico de objetos. ¿Ok? El LDR, uno mediano nada más, no necesitamos algo grande. Y aquí vienen dos componentes importantes. Este display de 7 segmentos, que es un display cátodo común, es decir, el cátodo está conectado a tierra, de ahí el nombre cátodo común, no es ánodo común, cátodo común. Y se llama cátodo común porque los dos pines 3 y 8, que es G1 y G2, se conectan directamente a tierra, y para poder encender cada uno de los segmentos de ese display, que es 7 segmentos, desde la A hasta la G, con un punto. El punto no se va a utilizar, son 7 segmentos aquí arriba, en medio, abajo. Estos 7 segmentos se van a encender cuando yo aplique un nivel positivo en cada una de estas entradas, desde la A hasta la G, que corresponden a los LEDs que se van a iluminar. Yo debo aplicar un nivel positivo para que cierre el circuito y luego vaya a tierra por los puntos comunes, en este caso los pines 3 y 8 o G1 y G2. Por eso le llama cátodo común, porque el cátodo va conectado a tierra. Y acá viene otro componente importante, es este circuito integrado CD4026BE, que es un circuito integrado que lo hemos usado ampliamente en un proyecto anterior, hace unos meses atrás. Describimos paso a paso cómo funciona este componente. Ojo con el detalle, es muy interesante la función de este componente, porque nos va a permitir no solamente contar. ¿Por qué? Pues se trata de un circuito integrado contador década. Estos son contador década, tiene un contador entre 2 y entre 5, que haciendo uso
interno de los dos podemos contar hasta 10, es decir, de 0 al 9, pero no solamente es un contador década. Cuando se le aplica una señal de clock a la entrada del pin 1, él va a comenzar a contar internamente. No solamente va a contar de 0 al 9, sino también incluye un decodificador con un driver incorporado para poder manejar display de 7 segmentos. Es decir, hasta hace unos años atrás, normalmente lo que hacíamos era utilizar como contador década el 74LS90. Es más, lo vamos a utilizar en unos proyectos después, el próximo mes aquí en mi canal de YouTube, el 74LS90, que es un contador década. Pero este señor, el 74LS90, no tenía los drivers para decodificar y hacer encender el display de 7 segmentos. Y se tendría que usar en ese tiempo el 74LS4748, un circuito integrado adicional, es decir, dos circuitos integrados para poder encender los segmentos de un display de 7 segmentos, valga la redundancia. Ahora no, ahora con un solo circuito integrado, el CD4026BE, vamos a poder no solamente contar, sino también manipular como drivers y poder encender los segmentos de este display. ¿Ok? Es decir, nos ahorramos dos circuitos integrados y utilizamos solamente uno. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar primero a realizar el análisis técnico paso a paso para tu buen aprendizaje a partir de estos momentos. ¿Qué función cumple este condensador C1 de 10 microfaradios? Está en paralelo entre fuente y tierra, por lo tanto, es un condensador de filtro. C1 10 microfaradios de 16, 25 o 50 voltios, para 5 voltios más que suficiente, un condensador de filtro. El display de 7 segmentos, les decía que es cátodo común, pero aquí se le ha puesto entre G1 y G2. Normalmente se conecta este punto G1 y G2 a tierra, si se fijan, pero aquí se le ha puesto dos resistencias de 100 ohmios, incluso pueden ser 220 ohmios, para controlar la cantidad de corriente y limitar la luz que se emite por luminiscencia de estos LEDs del display. Ahora, si yo no quisiera, yo podría obviar estas dos resistencias R4 y R2 y conectar estos dos puntos G1 y G2 directamente a tierra. Pero por precaución, para evitar un desgaste del display y para limitar la cantidad de luminosidad en el encendido de estos displays, se le ha puesto dos resistencias R2 y R4, ambas de 100 ohmios. Pueden usar 100 ohmios, 110 ohmios, 220 ohmios, 330 ohmios, no más, porque la fuente es 5 voltios, si no se va a iluminar menos el display. Ese es por un lado. Vamos analizando rápidamente cómo funciona este CD4026, algo que ya lo hemos explicado en un video anterior, como les decía. No voy a entrar en detalles muy avanzados del CD4026, porque ya lo hemos explicado, pero te voy a dar un alcance para que podamos entender este diagrama. ¿Ok? BDD, el pin más positivo, es decir, BCC vendría a ser BDD, BSS, que es el pin de tierra. Recuerden que estos circuitos integrados, al ser CD, es tecnología CMOS y se pueden habilitar o alimentar normalmente entre 3 voltios hasta 16, 18 voltios, dependiendo del circuito integrado. No es tecnología TTL, es CMOS. CD viene de CMOS. Entonces, este es BDD, punto más positivo de alimentación, BSS, punto más negativo de la alimentación, fuente, tierra, y lo vamos a alimentar en este caso con 5 voltios. El pin 1 es el pin del clock, es decir, este dispositivo, este circuito integrado, va a empezar a contar cuando se le aplica una señal de clock por este pin, el pin 1. Es decir, cuando la señal está en 0 no pasa nada, pero cuando la señal del flanco se da, sube, ahí empieza a contar, lanza un pulso. Cada vez que el pulso se da en el flanco de subida, este contador empieza a contar y avanzar desde el 0 hasta el 9. Es un contador década, por lo tanto cuenta del 0 al 9. Es decir, este pin de clock trabaja con el flanco de subida de la señal. Ahora tenemos el pin 2, que es clock inhibit, es inhibición de clock, y para que este contador cuente, valga la redundancia, necesitamos que este pin 2 esté a tierra. Ahí se fijan, el pin 2 conectado a tierra, que es el clock inhibit conectado a tierra. Si yo quiero que el contador no cuente, este pin 2 lo dejo al aire o lo mando a uno lógico y hago de que el dispositivo no cuente. Para contar, yo necesito que el pin 2 de ambos circuitos integrados estén abajo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué dos circuitos integrados y dos displays? Porque obviamente este es el display que va a ser controlado por este circuito integrado de las decenas y este es el display de las centenas. Recuerden que este contador electrónico cuenta de 0 a 99, desde 0, 00
hasta 99. Cuando llega a 99, regresa nuevamente a 0. ¿Qué más? El pin 2, el pin 3, Disable A, está conectado, para que trabaje debe estar conectado a BCC, al igual que acá. El pin 3 conectado a BCC. El pin 4 lo vamos a dejar al aire. El pin 5 aquí está al aire, pero aquí sí cumple una función distinta. El pin 5 de las decenas, del control de las decenas, está conectada a la entrada del clock. De ahí les voy a explicar por qué. No nos hagamos mucho rollo aquí en esta parte, porque después les voy a explicar qué función cumple el pin de carry on, es decir, de acarreo. Es muy, pero muy importante. Y luego de aquí empiezan los pines desde la A hasta la G para el control del display de 7 segmentos. El A está conectado, si se fijan, el A está conectado al punto A, el B al B, así hasta el G, ¿no? A su correspondiente letra del display de 7 segmentos. Y luego finalmente tenemos aquí un pin, el pin 14, que es UCS, que va conectado al aire, y el último pin, que es el pin de reset, que es para poder poner a 0, setear a 0 o resetear el display. Yo en cualquier momento puedo poner en 00 los displays. Y este pin de reset, ojo con el detalle, si se fijan, este pin de reset está conectado con el reset del otro, que es el pin 15 conectado al pin 15, y aquí lo he conectado a una resistencia en pull down, ¿no? Ya hemos hablado de la resistencia pull down en electrónica digital, saben cómo funciona la resistencia pull down hacia tierra, ¿no? Esa resistencia 10K con un botón pulsador. ¿Eso qué significa? Que este pin de reset, para que funcione, tiene que estar activo en alto. Es decir, si el pin de reset de ambos circuitos integrados está conectado a tierra a través de una resistencia pull down de R1 de 10K, es un 0 lógico. Si yo quiero resetear y que el contador vaya a 0 y por lo tanto que el display muestre 0, entonces yo necesito mandar a un 1 lógico este punto de reset. Normalmente está conectado a tierra a través de la resistencia, pero pónganse, acá hay 55 o 56 por ejemplo, y yo quiero mandarlo a 0 o resetearlo, poner en 00 para que empiece de 0, presiono este botón pulsador y lo que estoy haciendo es que este nivel del reset, que está en 0 a través de la resistencia de 10K, ahora lo estoy mandando a 1 lógico y le estoy aplicando un 1 y le estoy haciendo que ambos displays se pongan en 00. Es decir, con este botón pulsador normalmente abierto, lo que voy a hacer es resetear o poner a 0 a través del pin de reset, que es el pin 15. Recuerden, el pin de reset para este circuito integrado es activo en alto. ¿Por qué? Porque si yo lo mando a un 1 lógico, a un nivel alto, él va a trabajar y va a poner en reset. Normalmente está conectado a tierra con esta resistencia pull down de 10K. PCBWOGO se encuentra celebrando su 10º aniversario y ante ello está entregando hasta 3 beneficios para las personas que se suscriban a su página y realicen órdenes. Estos beneficios estarán disponibles desde el 8 de septiembre hasta el 31 de octubre del presente 2025. En el primer beneficio podrán tener un cupón de descuento de hasta $1.500 dependiendo de la orden que realicen cuando manden a hacer su pedido. En el segundo beneficio podrán tener acceso a una caja de misterio en función también a las órdenes que estén realizando cuando manden a fabricar su pedido. Para el tercer beneficio podrán obtener regalos personalizados según la orden que realicen. Muchas gracias PCBWOGO por patrocinar este canal y feliz 10º aniversario. Ok, no necesitamos mucho rollo acá. ¿Por qué? Porque una sola resistencia va a poner a 0 ambos pins 15 de ambos circuitos integrados, el CD4026PE. Y como ven, en esas condiciones ya el display va a estar listo para poder mostrar del 0 al 9, si y solo si yo aplique una señal de clock por el pin 1. Normalmente la señal de clock está en 0 y cuando la señal de clock vaya a 1 lógico, este primer circuito integrado va a empezar a contar y va a pasar de 0 a 1, es decir, va a pasar aquí en el display, se va a mostrar de 0 a 1. En ese instante de tiempo, cuando la señal está en 1, se mantiene en 1 y cuando cae no pasa nada, y cuando regresa está en 0 y nuevamente sube, nuevamente hace el cambio, la conmutación al siguiente conteo y pasa de 1 y muestra en pantalla el número 2. Y así, ¿no? Con cada pulso de subida de la señal, el display va contando y va subiendo de valor hasta el 9. Una vez que llegue al 9, pasa nuevamente a 0. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo es que voy a habilitar la señal de clock si yo no veo nada aquí de una señal externa de clock? La señal de clock la vamos a aplicar primero
en el circuito integrado de las decenas aquí, en este circuito integrado de aquí de la derecha que les estoy mostrando, y vamos a aplicar un divisor de tensión entre dos componentes, una resistencia de un K, ABCC aquí, R3, y en serie con la resistencia un componente que ya lo hemos usado en otros proyectos, el LDR. Este LDR07 es una resistencia dependiendo de la luz, que cuando se le aplica una luz, en este caso de un láser o de cualquier tipo de luz, se le aplica directamente a su superficie, lo que va a hacer es disminuir su resistencia. Es decir, su resistencia es inversamente proporcional a la cantidad de luz que incide sobre su superficie. Si yo pongo un puntero láser que aplica una luz que incide sobre su superficie, automáticamente su resistencia va a bajar. Es decir, cuando yo aplico el puntero láser, su resistencia baja. Al bajar su resistencia, esa resistencia de este LDR, que es una resistencia dependiente de la luz, su resistencia va a ser de un valor en ohmios por debajo de un K. Y al estar en ohmios, este punto lo estoy mandando a tierra y por lo tanto el clock está en cero. Se mantiene en cero mientras la luz incida. La luz del láser va a incidir sobre esta superficie, la señal de clock se mantiene en cero lógico. ¿Y qué va a suceder si yo paso la mano o hago que una persona atraviese ese haz de luz, o un objeto atraviese ese haz de luz? Estoy cortando la incidencia de luz, en este caso la luz del puntero láser, ya no llegaría a la superficie de esta resistencia. Lo que hace esta resistencia LDR es aumentar su resistencia, es decir, que está en bajo, su resistencia se eleva drásticamente a un valor por encima de un K, incluso de los megaohmios puede llegar. Si se eleva la resistencia, ahora este punto ya no es cero, porque ya no estaría a tierra, sino vendría a ser un 1 lógico, y por lo tanto la señal de clock que se aplica en este primer componente, que estaba en cero, cuando yo obstruyo la luz, pasa a 1 y se mantiene en 1 mientras la luz se obstruya. Cuando dejo de pasar, pasó el objeto o la persona o la mano, cae nuevamente a 0 y se mantiene en 0. Entonces yo ya apliqué el pulso que necesito, y ese pulso va a hacer que el contador cuente y empieza a contar en forma ascendente de 0 a 99. Es decir, cada vez que yo pase una mano o atraviese una persona o un objeto, corte la incidencia de luz del puntero láser sobre la superficie de este LDR, el contador va a empezar a contar y va a subir su nivel en la medida que se va cortando el haz de luz y cuente hasta 9. De esta manera, a través de un simple componente como es una LDR y una resistencia de 1K, conectados a una alimentación de 5 voltios VCC y a tierra, como un divisor de voltaje, lo que estoy haciendo es que cuente en función a cuando se corta la luz que incide sobre la resistencia, dependiendo de la luz. Hasta ahí ya hemos resuelto el problema de cómo contar de 0 a 9. Pero ¿cómo hago que este otro señor, que también es un contador de cada igual que este, conectado de las mismas características de igual manera, cuente también de 0 a 9 y me muestre en conjunto para que pueda contar de 0 a 99, ¿no? Porque si yo llego a 9 y este pasa a 0, ¿cómo le doy un pulso para que este otro señor cuente y pase de 0 a 1? Es decir, yo estoy de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y cuando llega a 9 yo necesito que le envíe un pulso y aquí este que está en 0 pase a 1 y ahora se muestre el nivel o el número 10. Si sigue contando, se muestre 11, 12, 13, cuando llegue, estoy en el número 19, cuando llegue el siguiente pulso pase a 20 y así, ¿no? Hasta 99, y luego se resetee ambos a 0, 0. ¿Cómo hago? Para eso existe el pin de carry on que les hablaba. Es decir, yo aquí en clock estoy habilitando con una LDR que cada vez que yo incido la luz y yo corto esa luz, envío un pulso y este señor cuenta. Pero, ¿qué sucede cuando llega a 9? En condiciones normales este pin de carry on está en 0 hasta que este pulso llega a 9. Cuando llega a 9 y pasa al siguiente, se resetea a 0, este pin de carry on pasa a 1 lógico y le envío el pulso al clock. Es decir, en otras palabras, cuando este señor está contando de 0 hasta el 9, este señal de clock que le está llegando del carry on está en 0. Cuando este señor está en 9 y pasa al siguiente pulso y pasa a 0, aquí esta señal del pulso del clock
sube a 1 lógico y estoy haciendo que él cuente y aquí ahora se muestre del 9, pase al 10 y así, ¿no? 11, 12. De esta manera yo estoy controlando este segundo circuito integrado con la señal de carry-over para que cuente 9. Y así yo puedo hacer un contador no a 99 sino a 1000, teniendo un tercer display con un tercer circuito integrado CD4026 y así, ¿no? O ir subiendo, aplicando el carry-over de aquí a la entrada del clock del siguiente circuito integrado CD4026BE y su correspondiente display de 17 segmentos. Como ven, es un circuito simple, interesante, muy versátil y en la base sólida para poder contar no solamente objetos, sino también contar personas que atraviesan un haz de luz o incluso nuestra mano o algo que pueda aportar esa luz. Vamos a poder hacer que cuente. Si te gusta mi contenido y deseas apoyar esta labor educativa, por favor, me puedes regalar un yape. Aquí te estoy dejando mi código QR. Es tan sencillo como escanear el código QR y enviarme un yape de manera tal de que podamos seguir compartiendo conocimiento a otro nivel aquí en mi canal de YouTube. Por ejemplo, podemos poner en la entrada hay una puerta para saber cuántas personas han ingresado o han salido, ¿no? Dependiendo si tenemos dos puertas, una puerta de entrada y una puerta de salida. Podemos utilizarlo como un cronómetro, que vamos a hacerlo después en otro video, un cronómetro electrónico. De repente con un microcontrolador utilizar este circuito muy interesante. Podemos utilizarlo también como por ejemplo para contar objetos en una faja transportadora de manera industrial. Yo pongo un haz de láser y cada vez que pasa un objeto y atraviesa un componente yo voy contando cada componente o cada objeto que va pasando a través de la faja transportadora y voy contando. Va subiendo el número sobre el display en función a la incidencia del corte de la luz láser sobre la resistencia LDR y así, ¿no? Y no solamente ello, yo puedo modificar este sensor, este LDR y poner aquí un dispositivo electromagnético o un magneto y utilizar este circuito para poder hacer un rebobinador, como por ejemplo para poder rebobinar un motor eléctrico y saber cuántas vueltas le estoy dando a la bobina de este motor en función a que me muestra la cantidad de vueltas que estoy dando en cada bobina que estoy aplicando. Como ven, un circuito muy interesante. Ahora sí, después de haber visto esta explicación técnica muy exacta, ahora sí veamos a las tarjetas de PCBWay y su implementación. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBWay. Como sabrás, PCBWay es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos del mundo. Ya vengo trabajando más de 5 años con ellos y la verdad que la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para mis proyectos de electrónica aquí en mi canal es impresionante. Para este caso mandé a fabricar 5 tarjetas de color negro y exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express directamente desde China hacia Lima, Perú, me llegó la caja conteniendo las tarjetas para este proyecto. Vamos a abrir la caja para poderles mostrar las tarjetas PCBs que me llegaron completamente protegidas con una bolsa al vacío. Vamos a abrirlo con cuidado sin dañar las tarjetas para mostrarles con mucho cuidado. Vienen bastante protegidas y ahí les estoy mostrando las tarjetas PCBs de color negro, otro de mis colores preferidos, el color negro. Ahí logran ver las tarjetas PCB y la calidad en la fabricación de estas tarjetas que solamente PCBWay puede hacer para mis proyectos aquí en mi canal de YouTube. La verdad que la calidad, miren el color negro, negro brillante, la calidad es bastante buena. Y aquí logran observar algo importante, algunas pistas por la parte superior, miren las pistas, y aquí en la parte inferior otras pistas. ¿Por qué? Porque esta tarjeta es de doble capa o de 2 caras, como le suelen llamar. Tiene líneas de conexión por la parte inferior y por la parte superior, porque PCBWay puede llegar a fabricar tarjetas PCBs de hasta 5 capas. La verdad que estoy muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBWay para mis proyectos aquí en mi canal de YouTube. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCBs de tus proyectos solo aquí en PCBWay.
Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB con todos los componentes montados y soldados por la parte posterior. Me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Vamos a poner, para que vean, el otro display de 7 segmentos sobre el zócalo que le he puesto para poder reutilizar para otros proyectos este componente. Y ahí logran ver la calidad que solamente puedes realizar cuando mandas a fabricar las tarjetas PCBs aquí en PCBGO. Miren, muy pero muy impresionado con el trabajo que realiza PCBGO para los proyectos aquí en mi canal de YouTube. Ahí podemos identificar la entrada de alimentación 5 voltios, el condensador de 10 microfaradios, 50 voltios para este caso, el botón pulsador, las 4 resistencias, todas de 1/4 de watts, el LDR, ahí logran ver el LDR, ahí están viendo, los 2 display cátodo común y los 2 circuitos integrados, el CD4026. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que solamente PCBGO puede hacer para mis proyectos aquí en mi canal de YouTube. Ok, ahora sí estamos listos para empezar la parte más importante, la parte práctica, en donde vamos a demostrar todo lo que hemos aprendido en la parte teórica. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes estamos listos para la parte más importante, la parte práctica. He conectado nuestro proyecto a la alimentación, pero todavía no lo hemos encendido. Y antes de encenderla, vamos a aplicar una luz sobre el LDR. Para ello voy a utilizar este multímetro, un multímetro especial cuyo video hice un tiempo atrás. Este multímetro es una marca conocida, pero lo importante es que te permite entregar no solamente una luz LED, sino también una luz de un puntero láser, ¿no? Con este botón voy a encender el puntero láser. Ahí está, están viendo el puntero láser. Está saliendo de acá, ¿no? Vamos a ubicarlo aquí sobre la superficie. Y ahí ya lo hemos ubicado, miren, está incidiendo la luz sobre la superficie, ahí están viendo, sobre la superficie del LDR. Ahora voy a encender la fuente de alimentación con 5 voltios aquí, y dependiendo del ruido eléctrico, a pesar de que tengo el condensador, podría encenderse a cualquier valor los display, o podría ponerse en cero. Vamos a encenderlo. Y ahí están viendo, se puso en 20, ¿no? Esto es aleatorio, si lo apago y lo prendo, podría encenderse en otro número, ¿no? 50. Con este botón pulsador reseteamos a 0, ahí están viendo, reseteamos a 0. Y ahora sí estamos listos para esta prueba. Entonces vamos a empezar, vamos a suponer que yo paso la mano y va a pasar de 0 a 1 cada vez que yo interrumpa el haz del láser. Miren. Si yo paso más rápido, va a cambiar más rápido. Y si yo quiero detenerlo a 0, ponerlo a 0, resetear, lo pongo a 0. A ver, nuevamente. Entonces, yo podría avanzar rápidamente, miren, a cualquier punto y ponerlo a 0 después. Obviamente, si esto va a 99, va a pasar después a 00, miren. Vamos a avanzarlo rápidamente. Miren la velocidad. La electrónica es tan maravillosa, miren. 90, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y ahora va a pasar a 00, miren. 00. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Un cuerpo que lo atraviesa, pasa a 0 y se mantiene en 0, ¿no? Hasta que yo lo retire y lo vuelva a interrumpir. Ahí están viendo, miren, se mantiene ahí. Ahí están viendo. Ok. Yo podría tener una regla, el material tiene que ser oscuro, porque es un haz. Si el haz pasa, simplemente no va, simplemente no va a contar, miren, miren, porque el haz de luz del láser está atravesando y está llegando igual al LDR y no produce ningún efecto. Y si yo solamente pongo uno, miren, ¿y qué sucede si yo le pongo de 2 en 2? Miren.
de 2 en 2. ¿Ok? Así de fácil, así de simple. La verdad que es un proyecto interesante porque, como les digo, esto contribuye a los cimientos de poder crear otro tipo de sistemas de contadores, ya sea, como les decía, cronómetros. Se me apagó ya, está baja la batería, como el cronómetro, como un rebobinador electrónico con contómetro. En fin, una serie de proyectos que nacen a partir de este principio de funcionamiento. Quisiera agradecer a todos los miembros de mi canal, Senior y Senior Plus, por el apoyo que me dan incondicionalmente. Ahí les estoy mostrando todas las personas que mes a mes contribuyen para que este canal siga activo y podamos compartir conocimientos sin nada a cambio. Muchas gracias a todos estos miembros que me apoyan mes a mes. Y también tú puedes ser miembro de mi canal formando parte de la membresía y tener beneficios adicionales según el plan al cual formes parte de la membresía. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a mi video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor, mi canal y YouTube, podamos crecer juntos. Asimismo, me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo, los invito a que me sigas aquí en mi canal de YouTube, y si ya me sigues, no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Algo muy importante es que si deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de regalarme un yape. De esta manera vas a poder contribuir a que este canal pueda seguir creciendo y compartiendo conocimiento. Como sabrán, Yape es una billetera digital y aquí les estoy dejando mi código QR para que puedan enviarme un yape si así lo desean. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.